Bienvenidos y bienvenidas al Centro Cultural del Banco de la República de la ciudad de Cartagena. En esta tarde especial que nos convocan la presencia de estos ilustres invitados, la maestra Cecilia Silva Caraballo y nuestro querido Moisés Medrano, quienes son los conferencistas en esta segunda sesión del programa Colombia en un tambor. Es un programa nacional que el Banco de la República está adelantando en las 28 sedes que tiene en el país. En Cartagena hemos denominado, le hemos enmarcado esta también celebración y esta reflexión en torno al tambor y la importancia de este instrumento y de sus sonidos, sus sonoridades más bien en la construcción de las identidades en Colombia, los sonidos sagrados de África en América, el tambor y sus más exponentes intérpretes en el Caribe colombiano. El proyecto cultural Colombia en un tambor es mucho más que un instrumento musical. Es el eco profundo de una historia, el latido de una tierra y la voz de un pueblo. Su vibración trasciende lo sonoro, encapsulando significados culturales, históricos y sociales que reflejan la esencia de nuestro país. Desde las costas hasta las montañas, su sonido marca el ritmo de las fiestas, las ceremonias y la vida cotidiana. Cada golpe de tambor transmite resistencia, alegría, duelo y esperanza, tejiendo una conexión entre generaciones y comunidades que encuentran en su repique un lenguaje común. Este año, Colombia en un tambor reflexiona y da a conocer la diversidad sonora de este instrumento, así como su lugar en las prácticas culturales, tradiciones y rituales en distintas regiones del país. Este proyecto cultural se está llevando a cabo en los 28 centros culturales del Banco de la República y es un esfuerzo que busca conectar el patrimonio sonoro y cultural de Colombia, revitalizando los ritmos tradicionales y destacando su capacidad como herramienta de cohesión social, identidad y resistencia. En el día de hoy, como ya lo anuncié antes, nos complace contar con la presencia de nuestros invitados especiales, Cecilia Silva Caraballo y Moisés Medrano, así como agradecer el apoyo y acompañamiento de la joven Camila Lambis, una de las grandes tamboreras en formación que tiene nuestra región. Para ellos, un aplauso y gracias por estar aquí. Estamos muy felices, Lucy, por la invitación. Yo muy conmovido de compartir con Cecilia este espacio. Ahorita van a ver y a escuchar a Cecilia y a comprender cómo se narra el universo del tambor a través de la vida, de la biografía cultural de una mujer del Caribe que nos representa en el mundo y que además nos honra hoy con su saber alrededor del tema del tambor. Vamos a hacer un recorrido por una zona que está en nuestros corazones, que es la región de los Montes de María. Y para eso vamos a hacer un ejercicio. Yo soy profesor. Mi primer lugar de trabajo como profesor fue por allá el siglo pasado en un lugar que se llama El Salado, en el Carmen de Bolívar. Tenía 15 años y en esa época lo ponían a hacer a uno un proceso de alfabetización. Recuerdan que lo ponían a uno a alfabetizar adultos y yo decidirme al Salado. Es decir, mi primer contacto con la región de los Montes de María está atado a un oficio que es un oficio que me honra, que es el oficio de ser maestro. Entonces vamos a hacer un ejercicio, nos van a entregar una hoja que no vamos a voltear, la vamos a tener guardada hasta que hagamos el ejercicio. Nos van a entregar un lápiz, no podemos voltearla. La tentación seguramente es muy grande
pero no podemos voltear esa hoja. Podemos, si quieren ver así, vamos de este lado entregando también. Dame una parte. Para el proceso de formación en sociología de la cultura nos enseñan que hay que hacer 3 preguntas. La primera pregunta es: ¿quiénes son las personas de las comunidades con las que vamos a trabajar? Es una pregunta de índole filosófico, es una pregunta que hace un cuestionamiento sobre la historia de ese lugar, de esas personas con las que nosotros vamos a trabajar. La segunda pregunta es: ¿dónde están? Esa pregunta me gusta mucho porque es la pregunta de la cartografía, la pregunta de los mapas, la pregunta de por qué nos vestimos como nos vestimos y por qué nos comportamos como nos comportamos, porque es la pregunta sobre el lugar. No solo sobre el lugar de nacimiento, sino el lugar donde yo habito, el lugar donde me conecto, el lugar donde tengo mis amores, el lugar donde tengo mis dolores. Y la tercera pregunta es la pregunta de la empatía. La pregunta de la empatía es: ¿cómo están? En una sesión con unos colegas de Brasil me decían: no es empatía, es compasión. Y seguramente parte de la compasión y también de la empatía. Entonces, cuando nosotros nos enfrentemos, nos aboquemos a conocer una comunidad, 3 preguntas nos recomiendan: ¿quiénes son? ¿Dónde están? ¿Y cómo están? Para responder quiénes son, vamos a tener a Cecilia, y ahorita le doy la palabra para hacer el ejercicio de mostrarnos quiénes son los portadores de la cultura de los Montes de María desde su relación con el tambor. La segunda pregunta es: ¿dónde están? ¿Todos y todas tienen ya la hoja? Vamos a voltearla. Hace 25 años vengo haciendo este ejercicio con mis estudiantes. Aquí lo vamos a hacer diferente. Con los estudiantes les ofrezco que tienen una nota, la persona que pueda completar ese mapa con los nombres de los departamentos y de las capitales. Lamento decir que cada vez se disminuye el número de capitales y hay departamentos que la gente no reconoce. Es posible que mi afecto por los mapas venga de 2 lugares. Mi abuelo, que era marinero, y cuando volvía me contaba las historias de los sitios donde había estado, y mi profesora de geografía, que todavía está viva, de aquí de Cartagena, de una escuela que quedaba en el barrio Alcibia, la escuela 11 de noviembre, la señora Candelaria Bermúdez Enríquez, licenciada en geografía e historia. Y ella nos ponía a hacer mapas, a dibujar los mapas, a dibujar la orografía. Teníamos un gran atlas que calcábamos y revisábamos. Hoy no vamos a ponerle los nombres a las capitales ni los departamentos, sino que vamos a hacer lo que yo llamo la cartografía del afecto. ¿Dónde están nuestros amores en ese mapa? ¿Tenemos amores en ese mapa? Podemos rayarlo todo, ¿cierto? Podemos interpelarlo, podemos pedir que todos tuvieran lápices porque a veces andamos sin lápices. Entonces vamos a tomarnos unos minutos y hacer nuestra cartografía del afecto, nuestra cartografía del afecto en ese mapa. ¿Cuáles son los lugares que nos tocan el corazón, que nos mueven el afecto, que nos mueven la conciencia? Entonces vamos a tener unos minutos para hacer ese mapa. Ninguno. Ni Cartagena. Ah, no lo conoce suficiente. Bueno, puede ser una excusa también para conocerlo, ¿cierto? Puede hacerse unas preguntas. Hay varios extranjeros en el público y seguramente tienen una relación diferente con nuestra geografía, ¿cierto? Porque hay unos sitios que identificamos. Mientras van haciendo el mapa, yo voy a ir leyendo la hoja de vida de Cecilia Silva Caraballo.
Cecilia Silva Caraballo es cantante, productora, compositora, formadora y gestora cultural. Nació en María la Baja, departamento de Bolívar. Es portadora de saberes y tradiciones artísticas del Caribe. Es heredera de las hacedoras de la cultura de su natal María la Baja, tierra a la que sigue entrañablemente vinculada. Sus estudios de música en la Universidad Pedagógica Nacional de Bogotá y sus destacadas participaciones en conciertos, obras dramáticas y musicales la han llevado a diferentes lugares del mundo: El Cairo, Rabat, Madrid, París, Puerto España, Johannesburgo, Bogotá, por supuesto Cartagena, Cali, Quito y San Andrés. Su poderosa voz, que la vamos a escuchar, entonó el himno nacional de Colombia el día que se firmó el Acuerdo de Paz en el Teatro Colón de Bogotá y llenó de emoción el corazón de los niños y las niñas de La Boquilla, sus estudiantes de la Escuela de Tambores de Cabildo y el de millones de colombianos y amigos de la paz de Colombia. Es que el nombre de Cecilia Silva Caraballo está indefectiblemente asociado a la construcción de paz en Colombia. Su carrera artística como cantadora tiene una imponente faceta como formadora en la Escuela de Tambores de Cabildo. Su enfoque de trabajo articula pedagogías antirracistas co-creadas con los maestros de la escuela y la gestión cultural que ejerce desde varias décadas. Cantante, productora, compositora, formadora y gestora cultural, Cecilia Silva Caraballo es una artista polifacética que representa con su voz y quehacer los valores de la herencia africana que porta como una ilustre hija de la diáspora. Es ganadora de la convocatoria Estímulos 2012 en el programa de pasantías nacionales del Ministerio de Cultura. Dentro de sus composiciones, Mundo Imaginario, De Piel a Piel, Aún me acuerdo de ti, Mujer de hacha y machete, Parece que va a llover, Remá, remá, Mar bravío, Alegre voy cantando, Ponte en mi lugar, Recuerdos del canal, entre otros destacados, y Tierra Fértil, que vamos a escuchar. Tierra Fértil es una cumbia fusionada con bullerengue y sexteto compuesta e interpretado por Cecilia Silva. Es su tributo a los ancestros y ancestras, a su origen y amor por sus raíces, arraigadas a sus pueblos afros, indígenas, campesinos, ribereños y costeños, en los cuales el sonar de sus tambores es el pan de cada día y con los cuales es y construye paz desde la música tradicional del Caribe colombiano. Quiero que le brindemos un aplauso a Cecilia Silva Caraballo. ¿Cómo quedó ese mapa de los afectos? ¿Alguien lo quiere compartir? ¿Su mapa de los afectos? No, ese es de ustedes. Bueno, buenas tardes. Arranco del norte, ¿no? La Alta Guajira. Tuve la oportunidad con una empresa privada trabajar, también desarrollando proyectos sociales, y este tema de relacionamiento comunitario lo lleva uno a los afectos con la gente. Entonces uno llega, trabaja, pero hace afectos con la gente. Eso me sucedió en Monpós, Talaigua y Sicuco, además por el tema cultural. Los Montes de María, yo soy José Lora. No soy de los Montes de María, pero descendiente de los Montes de María. Además porque trabajé durante mucho tiempo el tema de derechos humanos. En el Atlántico, Uciacurí, por el tema artesanal. Montería, Lorica, especialmente en Córdoba, en Lorica, por toda su trayectoria cultural. Y, por supuesto, la ciudad de Cartagena, con todo lo que implica la ciudad y la zona norte, sobre todo las comunidades afro, como mapa de afectos. ¿Alguien más? Bueno, buenas tardes. El mío es un poquito más reducido. Cartagena, Bolívar. Tengo muy pocos amigos en la ciudad. Entre ellos están aquí presentes tres grandes amigos. María Beatriz, que no la puedo... 4 grandes amigos. Lucy también.
Luisa y su hijo. Y bueno, y mi esposa y yo vivimos en Cartagena. Yo soy de Ibagué, entonces mi familia en Ibagué, Tolima, en el centro del país. Y tengo familiares, pues, hermanas y sobrinos y parientes en Bogotá. Y la familia más querida es el hijo mío con 2 nietos, un niño y una niña que viven en Múnich, Alemania. ¿Alcanzaron a ver cómo brillaban esos ojos mientras se narraban esos lugares? Cuando nosotros localizamos los afectos, nos brillan los ojos. Y nosotros vamos construyendo nuestro mapa, un mapa de afectos, un mapa que nos interpela, un mapa que nos hace sentir. Hoy vamos a concentrarnos en la geografía de los Montes de María. Vamos a concentrarnos en la relación del tambor y del papel del tambor en la construcción de una sociedad que busca sanar de todos esos dolores y del conflicto que nosotros hemos vivido. ¿Tú quieres presentarlo? Tenemos acá Parque Rodó, Palermo, un lugar donde se juntan los domingos generalmente gente afro o negras, negros y negras, a tocar el tambor. Es un gran evento en Montevideo, salir, y además tienen en enero se hace un gran desfile y es las llamadas, vamos, las llamadas. Gracias. ¿Quieren presentarlo? Mira, yo puse la Sierra Nevada porque es el corazón del mundo. Puse la Amazonia porque es el pulmón del mundo. Puse todo el mar que rodea Colombia porque es el origen del mundo. Fíjense que cada uno va dándole forma al mapa y interpretándolo desde su sentipensar. Elisa. Buenas tardes. Les cuento que estoy haciendo una cosa aquí súper extraña y es intentando traducir lo que estás diciendo para que él entienda. Y una cosa particular de este mapa de afectos, uno, me acabo de dar cuenta de que si hago el ejercicio cognitivo de buscar nombres de departamentos y capitales, recuerdo solo los lugares que me importan y donde tengo, ahorita estaba pensando, ¿dónde está Yopal? Claro, no lo encuentro porque no tengo una memoria anclada allá. Y pasa algo particular con mi esposo, por ejemplo, él conoce el Chocó y yo no lo conozco. Pero cuando dijeron el mapa de los afectos, aunque vivimos aquí, lo que encerró fue San Andrés. Y él no habla ni papá de español, pero está encantado escribiendo todo lo que le alcanzó a traducir. Nos quedaron mapas. Nos quedaron. Ah, tienes. Perfecto. ¿Necesitas uno? Ah, ya lo llenaste. ¿Quieres compartirlo? Muy bien. Adelante. Bueno, buenas a todos. Yo soy hija de esta casa, del banco, desde muy pequeña en Bogotá, a los 10 años. Yo tengo acento cachaquito, pero no soy cachaquita. Fuimos muy temprano para el interior del país. Yo soy cartagenera con raíces montemarianas. Mi papá, mi abuelo, mis tíos son sanjacinteros. Y ahí es donde tengo yo mis raíces, mi corazón, bueno, es el lugar donde me siento naturalmente en paz. Gracias. Katy. Para entender la relación entre los Montes de María y el tambor, nos va a acompañar Cecilia Silva Caraballo y Camila. Me gustaría, Ceci, primero que nos saludara y que pudiéramos iniciar con una canción que es una composición tuya que se llama Tierra Fértil. Y a partir de Tierra Fértil vamos a responder esa segunda pregunta del territorio. ¿Cómo se comporta este territorio y quiénes son los habitantes y los portadores de este territorio? Bienvenida, Ceci. Bueno, muy buenas tardes. Yo soy Cecilia Silva. Quiero en primera instancia agradecer al Banco de la República, a Lucy Gómez, a nuestro gran amigo Moisés Medrano
y a ustedes por estar aquí y poder tomarse el tiempo para escucharnos. Obviamente este mapa de los afectos a todos nos llega, ¿no? Porque cada uno tiene un espacio que es muy del corazón. Yo soy también descendiente montemariana. Yo soy de María la Baja, pero tengo que aclarar, mi mamá, su parto venía con complicaciones y ella me tuvo aquí en Cartagena. Y me fui después, inmediatamente nací, me llevaron a María la Baja, donde pasé los mejores días y los mejores años de mi vida en ese momento. Y cuando tú vienes de una tierra como María la Baja, indudablemente los tambores están presentes en tu vida. Luego me vine a estudiar aquí en Cartagena, en el Liceo Nacional Femenino, me vinculé a un grupo de proyección de danzas como era Ecobios, y lo cuento porque fue importante para mí en el sentido de que me reencontré nuevamente con las tradiciones no solamente de mi contexto, sino a nivel de Colombia. Tenía que estudiar todas las danzas y por ende tenía que entonces aprender canciones que me permitían también conocer cada uno de esos territorios. Luego me vinculo como corista, lo que llaman respondona, porque tuve la posibilidad de estar acompañada de grandes cantadoras, en especial de Etelvina Maldonado de la Hoz, una cantadora de Santana Bolívar, a quien le debo mucho de lo que soy en este momento. Estuve acompañando a Etelvina Maldonado en su agrupación musical. También tuve la oportunidad de conocer a Eulalia González Bello, otra cantadora de mi María la Baja Bolívar, y con Martina Camargo. Estas señoras que les mencioné fallecieron, a excepción de Martina Camargo, pero todas han sido cantadoras, valga la redundancia, de bailes cantados. Y los bailes cantados tienen esa característica de que solo se acompañan de una voz y un tambor. El estar con ellas me permitió vivir una cantidad, un sinnúmero de experiencias inolvidables que me permiten hoy fortalecerme y hacer lo que en este momento hago. Cuando comencé, pues solamente quería ser famosa y ser reconocida. Pero en mi vida y en ese transitar me encuentro con una persona muy bonita, que fue Rafael Ramos, una persona que estuvo la semana pasada aquí. Y Rafael Ramos crea una escuela, que es la Escuela Taller Tambores de Cabildo. Cuando llego a la Escuela Taller Tambores de Cabildo, también sigo en calidad de respondona hasta que se da la posibilidad de pasar a ser la voz principal. Ya en esa relación empiezo a comprender también y encuentro darle un sentido más a lo que estaba haciendo, porque empezamos a relacionarnos con unos trabajos muy hermosos, que fue uno de los trabajos que se hicieron en ese año cuando Moisés estaba en el Ministerio de Cultura, en la Dirección de Poblaciones, se les daba el año de Candelario de Obeso y Artel. Y fue muy interesante porque entonces empecé a mirar y a observar la literatura colombiana, no solamente del Caribe, sino del Pacífico. Y todo eso empezó a nutrirme, pero también a tener una visión diferente. Ya mi concepción no solamente era cantar por alegrar, sino una convicción de poder hacer también el reconocimiento a esas personas que estuvieron antes y que han aportado tanto en la construcción de este país. Eso para mí fue valioso. Y a partir de ahí, luego entonces también empiezo mi proceso de formación como formadora en una escuela que finalmente se construyó y está en La Boquilla. Allí he pasado mucho tiempo de mi vida como formadora, pero he utilizado el canto, me ha llevado por el dulce camino de la felicidad. Una felicidad que puede ser momentánea, pero también perdurable, dependiendo del contexto y del lugar en que me encuentre y de del eco que pueda hacer con lo que pretendemos cuando se interpreta una canción. Hoy soy docente y estoy como coordinadora en un proceso muy bonito de escuelas de saberes y derechos culturales que se encuentra ubicado también en el Caribe colombiano, en un departamento de Bolívar, especialmente en los Montes de María, y en la Guajira, en 2 territorios como son la comunidad de Yotorojoy, y en Uribia con la escuela Sayú Piayú. Ha sido interesante ese proceso, me he nutrido, me he formado y sigo en ese proceso de alimentar. En esas idas y venidas tuve acompañado también en un grupo de danza afrocontemporánea de la ciudad de Cartagena, como es Atabaques. Siempre que voy a un lugar,
encuentro un espacio para crear. Y así fue como surgió Tierra Fértil. Tierra Fértil, voy a hacerme la pregunta de quién es Cecilia Silva y encontrar la respuesta a través de la canción. Voy a invitar a Camila. Camila Lambis es una niña que está estudiando música en Bellas Artes y nosotros la admiramos profundamente porque, wow, es una mujer que transmite en el tambor cada vez que lo interpreta. Entonces nos vamos con esta canción que se llama Tierra Fértil. Yo vengo de una tierra fértil, donde calienta el sol, donde la alegría de su gente se confunde con su sudor, donde el hombre y la mujer trabajan hombro a hombro para el sustento de sus hijos y un mañana aún mejor, donde el sonar de los tambores es el pan de cada día. Y arriba bullerengue sentado se cantan los lamentos. Y a ritmo de sexteto se baila recostado. Ay, yo vengo de ahí, de los montes de María. Ay, yo vengo de Chumbún, yo vengo de la Boquilla y de una tierra linda. San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque. Yo vengo de una tierra fértil, donde se hará la tierra para sembrar el plátano, el grano de maíz y la caña de azúcar, donde la negra canta, lavando en el arroyo, y el negro se levanta escuchando la historia de los abuelos, donde el sonar de los tambores es el pan de cada día, y arriba bullerengue sentado se cantan los lamentos, y a ritmo de sexteto se baila recostado. Ay, yo vengo de ahí, de los montes de María. Ay, yo vengo de Chumbún, yo vengo de María la Baja y de una tierra linda. San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque, San Basilio en Palenque. Ceci ya nos respondió dos preguntas. ¿Quiénes son y dónde están? Lo que nosotros conocemos a través de los medios de comunicación en general de los Montes de María está asociado a una serie de desplazamientos, masacres, a una violencia generalizada en el territorio, y hay un componente que para nosotros es importante y es cómo el tambor se convirtió para las pobladores y pobladoras de los Montes de María en una posibilidad de reclamar sus derechos. La canción, como ustedes la escucharon, explica no solo el territorio, su cultura, sus usos y costumbres, como dicen los antropólogos, sino que establece un relacionamiento no solo afectivo, sino del reconocimiento de ese territorio mucho más allá de la geografía. Es decir, la conexión no solo física con ese territorio, sino la conexión emocional. Los tambores han permitido, de acuerdo a los informes de la Comisión de la Verdad y de la JEP, ser testimonios que reclaman la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición. Y ha sido a través de la música que las comunidades en este territorio han narrado cuando estaba impedido su derecho a levantar la mano y a contar las enormes dificultades y la violencia que se perpetró en el territorio. Estamos hablando de las masacres de Macayepo, la masacre de Chengue, la masacre en El Salado, los procesos de retorno fallidos en estos territorios, y en medio de todo este tema, las comunidades han generado a partir del tambor ese ejercicio de justicia y reparación.
Hay una canción que hemos identificado que narra algunos de los mecanismos que a través de la música se han establecido para tramitar los duelos. Originalmente es un poema de Jorge Artel y se llama Velorio del Boga Adolescente. ¿Podríamos escuchar una parte? Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. 4 estrellas temblorosas que alumbran su sonrisa muerta. Ya le lavaron la cara, ya le pusieron franela y pañuelo de 4 pintas que llevaba los días de fiesta. Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Pero está rígido y frío y una corona de versos ponen en su frente negra. Murió el boga adolescente de ágil brazo y mano férrea. Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Le, 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 lielo. Desde esta noche a las 7 están prendidas las espermas. Cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Y cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Quien tocará la gaita, la cumbia en Marbella y tarde de gallo. Quien cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Quien cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Que las mujeres lo lloran y mañana salen a enterrarlo. Quien cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Quien cantará el bullerengue, quien animará el fandango. Que las mujeres lo lloran y mañana salen a enterrarlo. Gracias, Ceci. Lucy, ¿dónde está? Te quiero decir que preparando esta conferencia salió un ensayo, entonces estoy leyendo algunas de los apartados del ensayo. Los tambores han sido utilizados para canalizar el dolor colectivo, rendir homenaje a los muertos y mantener viva la memoria ancestral. En los Montes de María el tambor es mucho más que un instrumento musical, es un archivo vivo de la memoria colectiva. En las prácticas como el lumbalú, el bullerengue o la chalupa, los tambores acompañan los rituales de duelo, las conmemoraciones y los relatos de resistencia. Como lo ha documentado la Comisión de la Verdad, estos ritmos no solo suenan, reclaman justicia, restituyen la dignidad y honran a quienes ya no están. La música tradicional de los Montes de María está profundamente arraigada a las prácticas rituales de las comunidades afrocolombianas.
Ya lo veíamos en este caso con el tema del Lumbalú que acompaña. Y en los informes de la Comisión de la Verdad, en el capítulo dedicado a los Montes de María, hay una documentación que les invito a consultar sobre el papel de la música, especialmente del tambor, en el proceso de reparación y de reconocimiento de las víctimas como sujetos históricos. Volviendo a esa pregunta de quiénes son, estamos hablando de portadores de la cultura, pero también de un conglomerado que ha demandado a través de múltiples medios, incluido la música, que sean reconocidos sus derechos. ¿Por qué se murió mi madre? No tengo quien me consuele. Un niño que llora en los Montes de María, de Petrona Martínez, es otra de las canciones que relata ese componente de índole histórico que está marcando el papel de los Montes de María en el reconocimiento de los lugares, no solo de conflicto, sino de los lugares de memoria y de resistencia. ¿Podríamos escuchar una parte de esta canción, Ceci? En los Montes de María, esto sucedió, señores. En los Montes de María, esto sucedió, señores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. Estaba llorando un niño, lamentando sus dolores. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele, porque se murió mi madre. No tengo quien me consuele. Gracias, Ceci. La voz de Petrona y en este caso la de Cecilia no solo denuncian, sino que acarician la herida, la nombran. Y el nombrarlo permite comenzar a sanar. Es la canción del duelo, del abandono, del dolor convertido en tambor. El tambor también se ha convertido en el territorio en una herramienta de reparación simbólica. Y seguramente los músicos se sienten incómodos cuando se hablan de sus instrumentos como herramientas, pero efectivamente se ha convertido en una herramienta de ese proceso de reparación. Y en este proceso de reparación hay un papel importante, Cecilia y todos, de las mujeres, de las cantadoras, de cómo el ejercicio de construcción de esa memoria tiene nombres femeninos. Te quiero dar la palabra y que puedas mencionar, así como mencionabas a tu maestra, qué otras mujeres han estado involucradas en este proceso de construcción de la memoria a partir del tambor y de los ritmos en los Montes de María. Bueno, mencionaba al inicio a quien fue Telvina Maldonado, Eulalia González Bello, pero también en este momento en Mariela Baja Bolívar encontramos a Pabla Flores y encontramos también mujeres, pero también jóvenes que le están apostando a la construcción de paz a través de sus canciones, porque son temas que nos incitan a hacer una reflexión, pero también pueden incitar a hacer una crítica o a que la palabra quede rumiando, la palabra quede haciendo eco en el territorio. Y para algunos puede que pase desapercibido, pero para otros no. Cuando realmente se interpreta música de tambores, en este caso música de bullerengue, yo siempre he sentido que es como la expresión más sublime del alma. Es como cuando tú estás sola en tu casa y empiezas de pronto en el baño a cantar, porque nadie te está viendo, nadie te está escuchando, y empiezas a hacer solamente tú, con tu silencio y con el eco de lo que tú escuchas en tu conciencia.
Entonces, hay infinidades de mujeres que en este momento en el territorio lo están haciendo y lo hacen a través de un tambor, porque el tambor es ese elemento que indiscutiblemente está anclado en los territorios y en las comunidades afro, que desafortunadamente en algún momento del periodo del conflicto y del posconflicto lo fue renegado, fue relevado, al igual que la voz, pero que en este momento, a pesar de todo y de los procesos que estamos viviendo, vuelve nuevamente a recobrar la voz y vuelve a hacer presencia, y la gente está regresando nuevamente a los territorios en medio de las dificultades que tenemos. Hay una dimensión de la justicia que es una dimensión que trabajamos este año con los colegas del Banco de la República en Sincelejo, y es la dimensión restaurativa. Y esa dimensión es una dimensión que a mí me gusta mucho porque esa pone en primer lugar a la víctima. No está el victimario en el centro, hay como una variación del centro. En los procesos de justicia restaurativa, la JEP ha reconocido, que la Justicia Especial para la Paz ha reconocido que el trabajo realizado especialmente por las mujeres, y los demás, ha generado una plataforma de justicia restaurativa. La justicia restaurativa parte de reconocer el papel de la comunidad en la transformación de la vida de las personas que se han visto involucradas en la comisión de delitos. En el universo Wayuu, esta dimensión restaurativa implica que la comunidad asume la responsabilidad y abraza a la persona que cometió el delito y lo lleva a ese proceso de restauración. Es diferente a los procesos que nosotros tenemos. Alguien comete un delito, va a la cárcel, supuestamente se resocializa, cuando sale, la sociedad no está presta para acogerlo, así se hayan surtido los procesos de reparación, de restauración allá. No entendemos esa dimensión de carácter colectiva que efectivamente ha sido identificada por la Justicia Especial para la Paz como un aporte de las mujeres de los Montes de María a la construcción de paz, no solo del territorio, sino del país en general. Esta perspectiva es una perspectiva que es una dimensión desconocida para muchos de nosotros. Lo colectivo para nosotros a veces se agota en nuestra pareja. En las comunidades lo colectivo está asociado a una forma de relacionarse con el territorio, a tener los ombligos sembrados en los territorios, a luchar por la tierra donde sembraron nuestros ombligos y a entender que el territorio no se agota justo en la jurisdicción de mi municipio. Ya estamos cerrando porque estos escenarios tienen una duración limitada y hay dos canciones que me gustaría, Ceci, que pudiéramos aprovechar para interpretar. Una se llama San Pablo Vicente y la escogimos porque tiene como protagonistas a los niños. Bueno. Y tenemos la interpretación de Paula Flores, sí, es la de Paula Flores. Necesitamos que estos portadores y portadoras sean reconocidos. Es decir, es una enorme dificultad que muchos portadores de la cultura colombiana sean más conocidos en el exterior y que sus nombres resuenen cuando tienen agendas en el exterior y uno pregunta por ellos aquí y la gente se queda mirando como, ¿y de quién es que me está hablando? Paula Flores. Tiene una escuela de formación, es decir, ha identificado que la manera en la que puede relacionarse su legado es a través de los niños y las niñas. Entonces escogimos esta canción porque comparte con Cecilia un trabajo asociado a las pedagogías con niños y con niñas en los territorios. Y este trabajo tiene un componente fundamental que es dejar el legado del tambor en las manos de los niños y de las niñas y establecer
una semilla que sabemos que está prosperando en el territorio. Entonces vamos a escuchar a Paula Flores, San Pablo Vicente. Muchas gracias. La música enseña y el tambor es un maestro. Te quiero cederle la palabra a Ceci para que nos cuente cómo integra el tambor en los procesos pedagógicos que tiene a su cargo en las escuelas de derechos culturales acá en el Caribe. Bueno, nosotros en la escuela, la música de tambores, los cantos de tradición oral y la voz han sido la herramienta pedagógica que utilizamos para hacer una exploración hacia el interior en la escuela que tenemos con los niños, pero también en las organizaciones de comunidades afro cuando tenemos que viajar hacia algún espacio. Y digo que esa es nuestra herramienta porque permite hacer esta exploración que te permite sacudir, que te permite también que podamos reconocer cuál es tu voz y podamos hacer entonces un proceso colectivo para sanar, pero también para el disfrute, en el caso de nuestros niños. Nos interesa que ellos aprendan sobre los ritmos tradicionales en cada contexto donde estamos. Si estamos en La Boquilla, trabajamos sobre el rescate de algunas tradiciones que ya no estaban en el momento porque muchos de los abuelos, de los niños que hacen parte de la escuela, pues ya fallecieron o no había quien continuara ese legado. Entonces es un poco rescatar y en eso hemos trabajado fuertemente. El tambor ha estado presente para que podamos difundir los diferentes ritmos, ya sea el bullerengue en este caso, el bullerengue con sus 3 variantes, ¿no? Un bullerengue sentado, es ese canto nostálgico, en lo que llamamos chalupa y lo que llamamos fandango de lengua. Son ritmos completamente diferentes, pero percutidos en este tambor que tenemos aquí, que es el tambor llamado tambor mayor o tambor alegre. Entonces aprenden sobre cuáles son los elementos o cuáles son los diferentes tambores que conforman el género musical, pero a su vez también para que puedan entender el contexto de donde vienen algunas cantadoras, el origen de esas cantadoras para hablar sobre temas de territorio y ya la letra de las canciones un poquito más profundos para aterrizar sobre temas puntuales como el territorio, temas puntuales también como para el momento también cuando hicimos el 8 de marzo, la conmemoración de la mujer, temas que vayan que se puedan ellos reconocer y hablar directamente durante ese proceso de formación. Tenemos una clase que es una clase de contexto y es como especie de un noticiero en donde ellos expresan qué ha pasado en la comunidad, qué sienten a nivel local, a nivel de ciudad, a nivel nacional. Y pienso que es importante porque a veces nos dedicamos solamente a preparar una clase para que la reciban, pero no tenemos en cuenta qué tienen los niños para decir. Y ese es el momento para que ellos puedan nosotros reconocer su voz, saber qué sienten y poder tener entonces hacer un debate, incitarlos a tener un sentido de pertenencia, pero también de reflexión crítica frente a lo que está pasando. Y que sean sus voces realmente quienes lo puedan hacer. Eso en contexto me parece supremamente maravilloso porque casi no se dan esos espacios, sobre todo en nuestras comunidades en donde a veces la calidad de la educación no es del todo lo mejor. Entonces, en ese espacio rodeado de una playa hermosa, en donde los papás acompañan, las abuelas acompañan, pretendemos tener una escuela cercana, una escuela que no te imparte, digamos que leyes, sino que tengas el goce de lo que estás viviendo y a partir de ahí nutrirte. Los niños en una escuela aprenden desde la observación, desde lo que escuchan, desde lo que sienten, desde lo que los inspira. Entonces es una especie de modelo tipo de construcción o ese modelo de educación popular que Paulo Freire también en algún momento citaba. Nosotros tenemos varios elementos de varias pedagogías, pero el enfoque es a través de la cultura. Dimensionamos la cultura como permite hacer ese proceso de transformación y del desarrollo humano de la persona a través de lo que tiene. Si el activo cultural en el territorio es el bullerengue, se practica desde el bullerengue. Si el activo cultural es el son de negro, desde el son de negro. ¿Qué fortalezas tiene y qué proceso de resistencia ha permitido que tú puedas estar en ese territorio y mantener la tradición viva?
Estamos hablando del tambor como pedagogía y como legado. En el año 2015, 5 años después de la aprobación de la Ley de Víctimas, el balance de los procesos de reparación colectiva era bastante pobre. La reparación colectiva es la estrategia establecida en la Ley de Víctimas para comprender la dimensión precisamente gregaria, colectiva de los grupos étnicos. Para solventar el tema, desde el Ministerio de Cultura desarrollamos un proceso que denominamos formación de formadores, que tenía como objetivo fundamental ampliar los campos de trabajo de la reparación colectiva desde adentro, es decir, desde las mismas comunidades. Iniciamos en Magdalena Medio, con un coreógrafo y bailarín de Cartagena, Nemesio Berrío. Nemesio trabajó con la Organización Femenina Popular precisamente por el reconocimiento de la caracterización del territorio con tantas personas desaparecidas y las mujeres que permanentemente buscan a sus desaparecidos, las buscadoras las llaman, no habían tenido nunca un espacio a partir de su cuerpo. Y fue muy conmovedor encontrarnos en el Magdalena Medio a través de la danza y del cuerpo en un proceso de sanación. En la zona del Pacífico Sur, nos fuimos por el cine. Hicimos un trabajo en Cali, Caliwood, pensado precisamente en cómo el cine ha venido narrando algunos elementos de la historia del conflicto en Colombia. En el Pacífico Norte, en el departamento del Chocó, estuvimos con el maestro Alfredo Banín. Él es un poeta, un escritor maravilloso de Huapi, y con él trabajamos los temas asociados a la literatura y a la tradición oral. Y en el Caribe, con Cecilia Silva y Rafael Ramos, instalamos con el Banco de la República en Sincelejo un trabajo asociado a la música y al instrumento que hoy nos convoca, que es el tambor. Ese trabajo tuvo precisamente las bases del reconocimiento de lo que estamos trabajando hoy, cómo el mismo territorio te da la caracterización, te explica quién es, dónde está y cómo está. Pero era la necesidad enorme de trascender el cómo está de la violencia, es decir, no quedarnos solo en la narrativa de la violencia, sino abrir el espacio a los procesos de reparación colectiva. Ese proceso permitió, a través del proyecto de la Escuela de Tambores de Cabildo, abrir un campo de trabajo con víctimas a través del arte y la cultura. Generalmente la relación entre el arte y la cultura con el tema de las víctimas es una relación difícil. Todos lo sabemos. Los museos tienen una enorme dificultad para trabajar con los colectivos excluidos de este país. Son aporofóbicos. Cuando una persona pobre está en un museo, siempre hay un vigilante detrás mirando cómo se comporta, y eso genera una enorme dificultad porque los museos tienen la responsabilidad de formar públicos y tienen una distancia enorme construida entre unos sujetos históricos importantes, como es el caso de las víctimas. Las artes escénicas sabemos que tienen también un público particular, es decir, hay una enorme dificultad de transitar en los campos culturales hacia la relación con las víctimas. Dificultad que no tiene el tambor. Y con una canción que se llama Ponte en mi lugar, escrita por Cecilia Silva, vamos a ir cerrando. Esta canción da también respuesta a la tercera pregunta: ¿cómo están? La pregunta de la empatía, la pregunta de la compasión. Hoy en los Montes de María hay una situación tremendamente compleja, una situación que no es relatada en los medios de comunicación y que es muy importante que desde los ejercicios que nosotros de manera crítica hacemos de lectura de país, de lectura de región, nos familiaricemos con lo que está pasando en el territorio, que podamos también levantar la voz, que podamos también divulgar los temas
que demandan la voz de los ciudadanos en solidaridad y en empatía con las comunidades de este territorio. Escuchamos Ponte en mi lugar. Esta canción casi nunca la termino de cantar porque, bueno, cada canción también lleva, es muy emotiva para mí. Y la escribí con un estudiante, con John Carlos. Cuando estábamos en tiempo de pandemia, había muchos chicos que no podían asistir a las asambleas porque en algunas instituciones obligatoriamente tenían que estar ahí y su deseo era realmente acompañar. Entonces, y yo también quería salir y la manera de protestar era haciendo una canción y yo quería también escuchar qué tenía él para decir como estudiante en ese momento. Creamos la canción y bueno, vamos a cantarla. La letra se me olvida a veces. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Aunque no lo creas, analiza bien que mi lucha también es tu lucha. La diferencia entre tú y yo radica en que salgo y marcho a pie pelado. Buscamos la unidad, buscamos respirar un mundo más humano, donde transitar y luchemos como hermanos, donde héroes y villanos unamos nuestra fuerza y no haya vencidos ni vencedores y ganemos esta guerra. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Somos estudiantes, somos profesores, somos las mujeres, somos los doctores, somos ciudadanos jóvenes de barrio, gente común como tú y yo. Somos quienes cantan, somos los mayores, somos los artistas uniendo nuestras voces, somos ciudadanos jóvenes de barrio, gente común como tú y yo, pidiendo que te pongas en nuestro lugar. Únete a nosotros, vamos a marchar. Si luchamos juntos podemos ganar. Buscamos todos un cambio en nuestro hogar. Policías y militares hacen parte de nuestro pueblo. Detente un momento y piensa, tu lucha no es contra un pueblo, tu lucha es nuestra lucha. El pueblo siempre resiste, ay, nuestra Colombia llora, pero nunca se rinde. Ponte en mi lugar, no me juzgues sin conocerme, sin detenerte a pensar que me hace salir y gritar. Desde la perspectiva humanista, el tambor en los Montes de María puede ser comprendido como un artefacto de sanación colectiva, un mediador entre el pasado traumático y las aspiraciones de futuro en paz. Su uso en los contextos de memoria, resistencia y empoderamiento demuestra que la reparación simbólica va más allá de lo institucional y se nutre de los saberes y las prácticas de las comunidades. En este sentido, es fundamental que las políticas de justicia transicional
reconozcan e integren estas manifestaciones culturales como parte integral de los procesos de verdad, justicia y no repetición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moisés, Ceci, y a Camila también. Muchísimas gracias por la hermosísima presentación, por esta profunda reflexión a la que nos llevan a partir del tambor. Yo debo, y me excuso por hacerlo en este momento, pero no hice la introducción de Moisés al inicio y muchos se estarán preguntando, quienes no lo conocen, muchos lo conocemos y lo admiramos, pero se estarán preguntando acerca de su trayectoria y no quiero dejarla pasar por alto porque es muy valiosa y pertinente. Moisés es caribeño de Cartagena, doctorando en Ciencias de la Educación, licenciado en Trabajo Social y educador, formado en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Cartagena y estudios en Sociología en la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la UNAD. Tiene un posgrado en Cooperación Internacional y Desarrollo en la Facultad de Finanzas, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Fue destacado con la beca Bicentenario a la Excelencia Doctoral del Ministerio de Ciencias, Tecnología e Innovación, MinCiencias, en el año 2019 y recibió también un premio al mérito académico Simón Bolívar en 1994. Ha sido docente e investigador de la Universidad Externado de Colombia, del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá y la Universidad Rafael Núñez de Cartagena, así como trabajador humanitario en zonas de conflictos sociales y armados. Se ha desempeñado como jefe de programas sociales de agremiaciones nacionales y del sector privado, así como asesor de organismos internacionales. Lideró por más de 9 años la política de mediación cultural del Gobierno de Colombia para los colectivos afrodescendientes, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, indígenas, gitanos, campesinos, víctimas, jóvenes en riesgo, mujeres excombatientes, colectivos LGTBIQ+, barras futboleras, población con discapacidad y crianzas de grupos étnicos desde el Ministerio de Cultura. Bueno, muchas gracias a todas y a todos. Ahora podemos dar paso para quienes quieran compartir sus opiniones, reflexiones, preguntas, inquietudes con nuestros ponentes y con el público. Karina. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos y todas aquí presentes. Quiero primeramente agradecerle también al Banco de la República por esta agenda que yo creo que las personas que hemos podido no solamente recorrer la ciudad, sino también el país, a veces sentimos como esa deuda dentro de la misma ciudad. Y es también como resarcir ese sentimiento, y me pongo en el lugar también desde lo afro, de decir, no hablan de nosotros, de las cosas de nosotros, de lo que somos. Es por eso que estoy muy agradecida pues, del espacio. También me sorprende y me llena de mucha satisfacción que también sea bastante diverso, porque así somos. Esto es hablarnos, reconocernos cómo somos Colombia, pero hoy el protagonista precisamente es ese tambor que nos resuena. Yo creo que debemos entender que cada vez que nos late el corazón, ahí está África, esa África que lo tenemos todo. Y la importancia, obviamente recalcada en lo que ha sido el significado de este instrumento para la mediación de la sanación, para la mediación también identitaria, pero siempre ha estado en los temas de resistencia, y no solamente ahora en el conflicto, sino desde que nos trajeron desde la madre África. Eso fue lo que nos quedó, y eso es lo que ha resistido en el tiempo, y es lo que ha perdurado, y creo que es lo que vamos a heredar para entender que un país mejor lo vamos a tener siempre y cuando respetemos y sepamos y nos gocemos qué es lo que somos.
He trabajado en los Montes de María también, por eso me identifico mucho con ese trabajo que nuestro querido profesor Moisés Medrano, que nuestra querida Cecilia y que con Cami también tuvimos la oportunidad, están haciendo. Es muy magnífico. Yo creo que para cerrar el mensaje es de no solamente de gratitud, sino también de seguir incentivando a que esto perdure, que trabajos como los de ustedes, pero que también se apoyen desde las instituciones como el Banco de la República y además debe hacerlo. Se debe seguir haciendo y que muchas gracias por todo, por llevar esa y traer en el día de hoy a través de las letras, los ritmos, los repiques, pero sobre todo el sentir que debe haber paz, que va a haber paz si lo hacemos a través de esto, de reconocer lo que somos. Pues muchísimas gracias y pues felicitaciones por el espacio. Yo quiero comentar algo. Un colega, muchos de ustedes tal vez conocen, es Jorge Quiroz Braco. Jorge Quiroz, el más conocido como Braco, de San Jacinto, Bolívar. Jorge lideró un proyecto maravilloso, que es el Museo Arqueológico Comunitario de San Jacinto. Y él hace parte del comité organizador del festival, del Festival de Gaitas de San Jacinto. Pues la historia de él, de su familia, es, pues, bueno, al igual como ha sido de triste y de compleja para la población de los Montes de María, pues fueron víctimas de asesinatos, varios asesinatos en el seno de su familia, y esto pues lo llenó de fuerza, como les trazó un norte también para desde la cultura gestionar y luchar y resistir y seguir trabajando en la distancia, ocultos también, ¿no? Porque no se perdieran los valores, las aspiraciones, el amor por la tierra y eso que hace tan propio a los y a las montemarianas. Y Jorge contaba que le parecía incluso algo curioso, y es que durante los años más duros del conflicto armado nunca dejaron de ser festival. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es algo que nos conmueve profundamente. En algunos sentidos también uno se hace muchas preguntas, cuestionamientos profundos acerca de, bueno, bien sabemos todo lo que significa la cultura, pero en el espíritu y en el alma de las personas, ¿cuánto movió eso para permitir ese espacio de encuentro, ese espacio de esperanza también? Y ellos siguieron aferrados a esos proyectos, a esas iniciativas, bueno, además en una gestión tan admirable como la que hacen cada año, para que continuara el festival. Y debió pasar lo mismo en Ovejas, ¿no? Ya, si ustedes saben algo, ustedes nos comparten. Sí, hay un componente importante, que en el país muchas regiones solo son conocidas por los hechos de violencia. La existencia de Bojayá solo es reconocida por la masacre. El castillo en el Meta, Orito en Putumayo, en Juradó el asesinato del gobernador indígena, en Tumaco la muerte de la hermana Yolanda Cerón. Es decir, nosotros tenemos un mapa del dolor, es decir, hay un mapa donde están nuestros muertos, pero esos siguen siendo los muertos de esas comunidades. Nosotros no localizamos Bojayá, no sabemos de la historia de la hermana Yolanda Cerón, no sabemos qué pasó en Cacarica, en Jiguamiandó, en el Curbaradó, y cuando las sentencias de la Corte salen, muchas veces tienen las geografías trastocadas. La sentencia de Mampuján la pone en San Juan de Nepomuceno, y resulta que es María la Baja. Es decir, hay una enorme dificultad, por eso mi insistencia con los mapas, porque las cartografías tenemos que llenarlas,
y no llenarla solo con los relatos de dolor que hay. Es decir, cómo en medio de los ejercicios de violencia que observábamos en el territorio, porque estábamos muchos sentados en nuestras casas frente al televisor, escuchando la narrativa permanente de las masacres. Y cuando uno menciona, en mi caso, que trabajaba pues en el Putumayo, y que trabajaba en el Jiguamiandó, y que trabajaba en los Montes de María, más de un familiar se ponía un poco nervioso en el sentido de qué hace ese muchacho por allá, ¿será que es guerrillero que trabaja solo en esos lugares? Y resulta que es que el trabajo humanitario comparte una serie de sitios de dolor que son familiares para quienes somos trabajadores humanitarios, pero distantes para los ciudadanos que solo tienen una referencia muchas veces generalizada hacia lo negativo de esos territorios. Introduzco de esta manera porque necesitamos empezar a construir nuevos mapas. Y seguramente los ejercicios de los festivales, todos sabemos que los festivales son importantes no solo por la música. Los festivales originariamente en las comunidades son momentos de encuentro, son espacios de intercambio de información, son lugares para reconocernos. Hay un festival al que tuve el honor de ir y que cada que puedo hacerle difusión lo hago, que es el Festival del Perdón. En el norte del departamento del Putumayo hay un pueblo, ese pueblo Kamsá, que hace un Festival del Perdón. Entonces Lucy y yo discutimos, no va a pasar nunca, pero discutimos. Y el año que viene, en febrero, vamos al Festival del Perdón y allí públicamente nos pedimos perdón. Ese festival es patrimonio de la nación y creo que debería ser una enorme bendición, una posibilidad bonita para nosotros acercarnos a esas dimensiones, en este caso de los pueblos indígenas, de ir a un festival del perdón. También hay chicha y se baila, etcétera, pero el sentido del festival es que el perdón sea un bien colectivo. Qué difícil eso, ¿no? Perdonar. Es decir, no es un asunto individual con Lucy, sino es un asunto de carácter colectivo. ¿Cuán lejanos estamos nosotros, quienes no somos indígenas, de esas dimensiones de lo colectivo? En el universo afro hay un pegante social que es el tambor. Es un pegante social. Todos lo sentimos. La semana pasada teníamos tambores sembrados aquí y la misma emoción de los 40 tambores que trajo Rafa nos lo alcanza a transmitir un solo tambor, porque las sesiones, tengo que decirlas, han sido todas interpeladas por este tipo de presencia. Y nosotros no estamos acostumbrados a un festival del perdón, no estamos acostumbrados a un intercambio de semillas, no estamos acostumbrados a reconocer nuestros derechos culturales, el derecho a la identidad, a la memoria, a hablar mi lengua materna, a reclamar mi historia, no la historia que me contaron, sino la historia que yo construyo desde mi origen como afrocolombiano, como descendiente de la madre África. Es decir, nosotros tenemos un relacionamiento distante. Entonces, el llamado es a que reactivemos una cartografía de la esperanza, que es un poco el sentido de la canción, ¿cierto? Cómo identificamos que hay otras maneras de entender el mundo. En el caso de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, están cantadas e interpretadas por un tambor. ¿Sí? ¿Cómo nos conectamos? Y a veces ir al festival se queda solo en la etapa kinésica del festival, no hay ninguna comprensión adicional. Yo veo, por ejemplo, el festival en Palenque, ese pueblo lleno, lo dejan lleno de basura y uno dice, no puede ser que un festival deje una huella ambiental tan negativa, ¿cierto? Debería ser un festival verde y además de honrar la cultura, los tambores y los saberes de las comunidades, debería ser un festival que honre también ese componente ambiental, pero todavía estamos en ese proceso y a veces no contribuimos de manera denodada. Entonces la invitación es que podamos nosotros
hacer esa cartografía de la esperanza. Cómo es de bonito que podamos reconocer esos festivales que no se apagaron. Hubo regiones del país donde los festivales se apagaron. Se apagaron, la gente decidió como una expresión simbólica cerrar las puertas a sus festivales, apagar las músicas, cerrar los museos, los centros de memoria también se cerraron. Cuando hubo conatos de transformación en las narrativas del Centro de Memoria Histórica, muchas comunidades decidieron retirar sus archivos. El archivo de las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras lo tenemos ahí. Es un tambor. Es un tambor, es decir, nuestra memoria se canta. Y la tocan personas como Camila, que quiero que le demos un aplauso, por favor. Y a Cecilia, que nos honró con su presencia y su voz en esta tarde. Muchas gracias. Querida Lucy. Bravo. Gracias, Camila. Muchísimas gracias una vez más, y a todas y todos ustedes. Nuestra próxima cita es también muy especial. Dos invitados, como han sido todos nuestros invitados e invitadas hasta el momento, de lujo. Tendremos el miércoles 30 de abril a los maestros Víctor Medrano, más conocido como el Docto, y a Marco Vinicio Ollaga Basanta, quienes nos van a hablar del Docto, de su trayectoria como tamborero y luthier, y Marco Vinicio de su mentor, de su maestro, que fue el gran Batata, ¿sí? Paulino Salgado Batata. Estamos rememorando la historia de estas grandes figuras, exponentes y maestros del tambor, de nuestros tambores del Caribe. Feliz tarde, muchas gracias. Sí.